Aquí les presento el esquema general que seguirá la plática de hoy. Hablaremos sobre aspectos generales de las vesículas extracelulares que incluyen las diversas rutas de biogénesis, así como algunos ejemplos en los que las vesículas extracelulares participan en el desarrollo de diversas enfermedades. Discutiremos acerca de los principales métodos de aislamiento, sus ventajas y desventajas, y de los retos que existen para la identificación de biomarcadores. Les contaré de los resultados obtenidos a partir del diseño de una estrategia para el aislamiento de vesículas extracelulares que puede ser utilizada para realizar experimentos cuantitativos de proteómica. Al final de la plática, daré un breve resumen sobre los proyectos que actualmente estamos desarrollando en el laboratorio. ¿A qué nos referimos con el término vesículas extracelulares? Las vesículas extracelulares son un grupo heterogéneo de estructuras membranosas que incluye a los exosomas, microvesículas y cuerpos apoptóticos. Las vesículas están presentes en todos los fluidos biológicos y están involucradas en múltiples funciones fisiológicas y procesos patológicos. Es por esto que las vesículas son consideradas como un mecanismo adicional de comunicación intercelular que permite el intercambio de información entre células y tejidos. En los últimos años ha habido un gran interés por el entendimiento de los mecanismos celulares que las producen, ya que el descubrimiento de sus funciones puede revelar mucho sobre procesos fisiológicos y patológicos que ocurren en nuestro cuerpo. En la actualidad se sabe que no solamente ciertas células especializadas tienen la capacidad de liberar mensajes, ya sea en forma de hormonas o neurotransmisores, para regular procesos en otras células, sino que muchas células son capaces de liberar vesículas al espacio extracelular. De hecho, es un proceso que se encuentra muy conservado en la escala evolutiva, ya que hay ejemplos de su liberación en bacterias, plantas, mamíferos y por supuesto humanos. Las vesículas pueden ser divididas en dos grandes grupos de acuerdo a su origen subcelular. Los exosomas son aquellas vesículas que miden entre 30 y 100 nanómetros y que son producidas en la vía endosomal. En esta ruta existen unas estructuras conocidas como cuerpos multivesiculares. Los exosomas se forman justo a partir de la invaginación de la membrana de estos organelos y su liberación se da por la fusión con la membrana plasmática. Originalmente, los exosomas fueron descritos en los reticulocitos a principios de los años 80. En ese momento se planteó que la expulsión de estas vesículas era fundamentalmente para la eliminación de desechos. Por su parte, las microvesículas, que originalmente fueron denominadas como polvo plaquetario, ya que se encontró que eran producidas por las plaquetas en muestras de plasma y suero, se determinó que también tienen múltiples funciones. En particular, las células cancerígenas se caracterizan por liberar grandes vesículas. Las microvesículas se liberan a partir de un proceso conocido como ectocitosis, que involucra el desprendimiento de porciones de membrana. En general, este tipo de vesículas son más grandes que los exosomas y pueden llegar a medir hasta una micra. A pesar de tener diferentes orígenes subcelulares, la producción de microvesículas y exosomas comparten cierta maquinaria intercelular para su producción, lo cual dificulta su identificación por los métodos actuales de aislamiento. Independientemente de su origen, los mecanismos por los cuales las vesículas ejercen su efecto en células receptoras son los siguientes. En un primer caso, las vesículas pueden fusionarse con la membrana plasmática y vertir su contenido directamente al citoplasma, como por ejemplo diversos RNAs mensajeros. En otros casos, se ha visto que la interacción depende de moléculas de superficie que activan receptores en la célula para iniciar un proceso de señalización intracelular. En un tercer mecanismo,
se involucra a la endocitosis. Las vesículas son incorporadas a través de la vía de los endosomas y sus contenidos pueden ser llevados a diferentes compartimentos o incluso a su degradación. ¿Cuáles son los principales componentes de las vesículas? Las vesículas se caracterizan por estar enriquecidas en ciertos lípidos como la esfingomielina, el colesterol, la ceramida y la fosfatidilcerina. Estos lípidos se enriquecen durante su producción, reflejando así la composición de la membrana de los compartimentos donde se generan. Otro rasgo muy destacable de las vesículas extracelulares es la presencia en el lumen de ácidos nucleicos como microRNAs y RNA mensajeros. También se ha descubierto que las vesículas transportan una variedad de metabolitos que pudieran estar involucrados en la regulación de diversos procesos. Sin duda, uno de los principales componentes de las vesículas son las proteínas. Entre ellas se incluyen varios tipos de proteínas transmembranales, como las moléculas de adhesión que pueden participar en el reconocimiento de una célula receptora. También en la membrana podemos encontrar elementos estructurales que intervienen durante la formación de las vesículas y que por ello se consideran como marcadores generales. Entre ellas destacan las tetraspaninas, como la proteína CD9, CD63 y CD81. También podemos encontrar proteínas de origen endosomal como TSG101 y ALIX. Asimismo, en el lumen pueden encontrarse una variedad de enzimas y proteínas de citoesqueleto. Dada la diversidad de su contenido y el hecho de que son producidas por la mayor parte de las células que se han estudiado, las vesículas se han involucrado en diversos procesos como la regulación de la respuesta inmune, la coagulación sanguínea, la reparación de tejidos y la formación de gradientes moleculares durante el desarrollo. Dada su participación en numerosos procesos celulares, no sorprende que en ciertos contextos las vesículas extracelulares también jueguen un papel en el desarrollo de enfermedades. Uno de los mejores ejemplos es la participación de los exosomas en el cáncer. La liberación de vesículas extracelulares provenientes de células cancerígenas está asociada al crecimiento tumoral y al desarrollo de metástasis. Por otro lado, en el sistema nervioso, las vesículas han sido sugeridas como promotoras en la formación de agregados de proteínas que caracterizan a las enfermedades neurodegenerativas. De hecho, son cada vez más los ejemplos donde se muestra que las vesículas intervienen en diversas patologías. Esto se debe a un principio fundamental que radica en lo siguiente. El estado fisiológico de una célula se refleja en el contenido de proteínas y RNAs que son transportados. Si una célula enferma, el contenido de proteínas, lípidos y ácidos nucleicos será diferente. Y este nuevo contenido quizá tenga una influencia adversa en los procesos celulares de diversos órganos. Por ejemplo, en el cerebro, las vesículas también han sido asociadas a procesos de inflamación y alteraciones en la actividad sináptica. En el contexto metabólico, las vesículas han sido involucradas en la activación de macrófagos y procesos inflamatorios que conducen a la fibrosis del hígado. Del mismo modo, la liberación de vesículas por adipocitos hipertróficos está involucrada en la lipogénesis y en la inducción de procesos inflamatorios. En el sistema cardiovascular, los exosomas participan en procesos de calcificación vascular, en la inducción de aterosclerosis y en la disfunción endotelial. Por esta relevancia funcional, las vesículas han sido consideradas como fuentes de biomarcadores, ya que pueden contener moléculas que indican el desarrollo temprano de una enfermedad. Por estas razones, se han planteado diversas estrategias para el análisis molecular de las vesículas extracelulares. Para su uso clínico, las vesículas pueden ser extraídas principalmente de fluidos corporales como la sangre o la orina,
o de cultivos primarios. Hasta el momento, la mayor parte de los análisis se han enfocado en la caracterización de proteínas y de ácidos nucleicos contenidos en las vesículas, a través de técnicas como la espectrometría de masas y la secuenciación masiva. Como en cualquier proceso de identificación de biomarcadores, las moléculas identificadas en los exosomas con potencial clínico tendrían que ser validadas en un grupo grande de pacientes. La utilidad de esta caracterización radica justo en que las vesículas pudieran estar enriquecidas en moléculas que reflejen un estado patológico, sobre todo en enfermedades crónico-degenerativas, donde es muy difícil hacer una detección temprana de la enfermedad. De hecho, ya hay algunos ejemplos donde a través del análisis del contenido de microRNAs ha sido posible la generación de pruebas diagnósticas para la detección oportuna de cáncer de próstata y de pulmón. Otra aplicación potencial de las vesículas en un futuro cercano consiste en que a medida que aumente el banco de moléculas que están alteradas en diversas enfermedades, se podrán diseñar pruebas que ayuden a predecir el destino de cierto grupo de pacientes. En este sentido, el contenido de las vesículas ayudará a hacer un pronóstico sobre el desenlace que podrá tener la enfermedad y, en la medida de lo posible, hacer intervenciones clínicas a tiempo. Por eso mismo, el contenido de las vesículas también puede ser utilizado para monitorear la respuesta terapéutica a diferentes tratamientos, con la finalidad de hacer un tratamiento más personalizado. Si bien ha habido avances considerables en la caracterización molecular para la identificación de biomarcadores basados en el estudio de exosomas, todavía existen diversos retos que deben ser superados, que radican principalmente en la complejidad de los fluidos, en los retos técnicos para el aislamiento de las vesículas y en la eliminación de contaminantes que obscurecen la detección de moléculas relevantes. Como mencioné al principio, independientemente del mecanismo de liberación, las vesículas extracelulares comparten ciertos componentes y propiedades físicas como el tamaño y la densidad. Esto dificulta la obtención de preparaciones que sean exclusivamente puras de exosomas o microvesículas. Como se puede apreciar en este esquema, aunque las microvesículas tienden a ser más grandes, hay microvesículas pequeñas que se superponen en el rango de tamaño de los exosomas. El mismo problema existe si hay presencia de partículas virales, ya que caen en el mismo rango de los exosomas. De igual manera, puede haber cuerpos apoptóticos que podrían ser indistinguibles de exosomas y microvesículas. Otro tipo de partículas que se copurifican en este tipo de aislamiento son unas partículas denominadas exómeros, que tienen un rango de tamaño entre 30 y 50 nanómetros y están compuestos principalmente de ribonucleoproteínas y carecen de una envoltura membranosa. Por su parte, las lipoproteínas de baja densidad y alta densidad también caen en el mismo rango de tamaño que las vesículas extracelulares y exómeros, por lo que la única estrategia que permite separar proteínas de muy baja densidad y de baja densidad son los gradientes de densidad. Sin embargo, las proteínas de alta densidad, al tener una densidad muy parecida a las vesículas extracelulares, son imposibles de separar por este tipo de métodos. Es importante destacar que también puede haber una gran heterogeneidad en un mismo subtipo de vesículas. En el caso de los exosomas, se sabe de la existencia de más de una ruta de biogénesis en las cuales podrían intervenir distintas proteínas para su formación, como es el caso de las proteínas RAP. Asimismo, la maquinaria intracelular que estaría relacionada con la producción de microvesículas
derivadas a partir de la membrana plasmática, también podría basarse en el tráfico endosomal, como se aprecia en este esquema. Esto pone un reto para distinguir rutas intracelulares que podrían estar alteradas en el desarrollo de una enfermedad. Como resultado de esta producción de varios tipos de vesículas, en los fluidos se tiene una mezcla compleja que incluye vesículas que no reflejan ninguna alteración y vesículas que contengan marcadores relevantes para la detección temprana de una enfermedad y que quizá están en una menor proporción. Por eso mismo ahora vamos a revisar cuáles son las principales estrategias para separar vesículas de fluidos biológicos o medio de cultivo. Entre los métodos más comunes para la obtención de vesículas tenemos la centrifugación, la precipitación, la ultrafiltración y la cromatografía por exclusión de tamaño. El principio básico de la ultracentrifugación consiste en aumentar paulatinamente la velocidad a la que se procesa la muestra. En los pasos iniciales, generalmente se utilizan velocidades entre 400 y 200.000 Gs para eliminar células y restos celulares. Las microvesículas se obtienen a velocidades alrededor de 10.000 Gs y para la obtención de vesículas pequeñas, incluyendo a los exosomas, generalmente se utilizan velocidades mayores a las 100.000 Gs. Aunque es el método más común para su aislamiento, su rendimiento se considera bajo y su eficiencia está influenciada por el tipo de rotor y el tiempo de ultracentrifugación. De hecho, los problemas más comunes en la utilización de la ultracentrifugación es la falta de conversión de los parámetros que se usan para un tipo de rotor y centrífuga determinados. Esto influye en la reproducibilidad de los experimentos y, lo más importante, en la composición de la muestra. Además, el uso exclusivo de la centrifugación no garantiza una pureza alta de las preparaciones, por lo que siempre se requiere de pasos adicionales para aplicaciones como la espectrometría de masas. Dada la complejidad que requiere la ultracentrifugación, se han incorporado otros métodos que son mucho más sencillos, como la precipitación y la ultrafiltración. Sin embargo, en ambas estrategias, la pureza se ve comprometida debido al coaislamiento de agregados de proteínas o de las proteínas más abundantes de la muestra. Para el caso de la precipitación, generalmente se usa un polímero como polietilenglicol que es agregado a la muestra, y después de una incubación de algunas horas, la muestra se centrifuga a baja velocidad en una centrífuga convencional. Para el caso de la ultrafiltración, se utilizan dispositivos que contienen una membrana con un punto de corte que impide el paso de las vesículas, pero permite el paso de proteínas solubles, lo cual permite eliminar principalmente proteínas de bajo peso molecular. Una desventaja asociada a este método es la agregación tanto de vesículas como de proteínas, por lo cual la pureza de estas preparaciones es muy baja. De hecho, comúnmente la ultrafiltración es el primer paso que se utiliza para la cromatografía por exclusión de tamaño o SEC. En esta técnica, la muestra es colocada en la columna que está conformada por una resina porosa, la cual va a retener por más tiempo a aquellas partículas de menor tamaño, permitiendo el paso acelerado de partículas que no pueden ser retenidas por el poro de la resina. De esta manera, las vesículas extracelulares pueden ser separadas con relativa eficiencia de una gran cantidad de proteínas solubles que están presentes en los medios de cultivo o fluidos corporales como el plasma. Cabe recalcar que las vesículas son obtenidas en las fracciones de elusión más temprana. Un paso limitante en el método SEC es la necesidad de concentrar el volumen de muestra inicial, que en algunos casos puede llegar a ser de cientos de mililitros, el cual tiene que ser reducido hasta medio o 1 mililitro dependiendo de las características de la columna. Esto puede resultar en una sobrecarga de proteína, especialmente cuando los medios condicionados se concentran de volúmenes mayores a 50 mililitros.
Como ustedes pueden ver, ninguno de estos métodos es capaz de eliminar todas las impurezas que rodean a las vesículas. Esto sin duda tiene un impacto en la caracterización proteómica de las vesículas e influye en la interpretación de distintos experimentos funcionales, donde no se puede distinguir el efecto de las propiedades de las vesículas y de las moléculas que son copurificadas. Para ejemplificar mejor este punto, les muestro los resultados de estudios recientes donde justo se compara el rendimiento y el tipo de proteínas identificadas por espectrometría de masas al utilizar solamente ultracentrifugación o cromatografía por exclusión de tamaño. En términos de rendimiento o cantidad de vesículas recuperadas, la cromatografía tiene un mejor desempeño en comparación con la centrifugación. Además, otra ventaja de utilizar la cromatografía por exclusión de tamaño es que se evita la agregación de las vesículas que se ha observado en muestras procesadas por ultracentrifugación, por lo que preservaría mejor su actividad biológica. En este estudio, el análisis proteómico reveló que la cantidad y tipo de proteínas identificadas dependen del método utilizado. Como pueden ver en la figura, existe una gran cantidad de proteínas que son identificadas exclusivamente por la cromatografía o por la ultracentrifugación. Como un control, se analizaron aquellas fracciones donde no se esperaba vesículas y como ustedes pueden ver, también hay una superposición en un cierto número de proteínas que son identificadas tanto por la cromatografía como por la ultracentrifugación. Esto sugiere que ninguno de los dos métodos utilizados de manera independiente son capaces de eliminar todas las impurezas. De hecho, en otro estudio se determinó la contribución de los contaminantes provenientes del suero fetal bovino, que es utilizado en todos los medios de cultivo. El análisis proteómico reveló que en aquellas fracciones donde se espera una mayor cantidad de vesículas, también hay una gran proporción de proteínas identificadas que corresponden al suero fetal bovino, que están representadas aquí en gris. Por lo tanto, existe la necesidad de desarrollar estrategias reproducibles que simplifiquen el aislamiento de vesículas y que ayuden a reducir el número de contaminantes y la dependencia de equipos sofisticados como las ultracentrífugas. En ese sentido, estuvimos interesados en desarrollar un flujo de trabajo que mejorara el aislamiento basado en las ventajas que brinda la cromatografía por exclusión de tamaño y que pudiera ser utilizado en análisis proteómicos. Lo primero en lo que estuvimos interesados fue en realizar una comparación de la eficiencia y el rendimiento de los tres métodos más utilizados para el aislamiento de vesículas. A partir de una misma cantidad de medio condicionado obtenido de cultivos celulares de la línea celular MDA-MB468, obtuvimos vesículas por ultracentrifugación, precipitación y cromatografía por exclusión de tamaño. Con base en esta comparación, diseñamos una estrategia para incrementar la pureza y facilitar el aislamiento de las vesículas utilizando la cromatografía. Para ello sustituimos el paso de ultrafiltración para la concentración de la muestra previa al cargado en la columna de cefarosa. Esta simple sustitución, como veremos más adelante, nos permitió aumentar la cantidad de vesículas recuperadas e incrementar la pureza obtenida por la técnica de cromatografía. Además, la preparación obtenida por el método que denominamos PRESEC facilita el estudio de diversos subtipos de vesículas, como les mostraré más adelante. A partir de una misma cantidad de medio condicionado, en este caso 60 mililitros, aislamos vesículas y determinamos la abundancia de un conjunto de marcadores de vesículas. Se observó un patrón de proteínas diferencial entre ultracentrifugación, precipitación y cromatografía por exclusión de tamaño, que reveló el enriquecimiento de proteínas por debajo de 20 kilodaltones en las muestras procesadas por ultracentrifugación. La cantidad de proteína recuperada en la fracción vesicular varió drásticamente dependiendo de la técnica empleada.
La proteína total recuperada por SEC fue 2 órdenes de magnitud mayor a la recuperada por ultracentrifugación. Al precipitar el medio antes de introducirlo a la columna de Cefarosa, produjo también un patrón diferencial de proteínas que lo hizo similar al que se obtuvo por ultracentrifugación. De hecho, la cantidad de proteína que se recuperó con este método fue del mismo orden de magnitud que en el caso de la ultracentrifugación. Al revisar la abundancia de los marcadores, nos dimos cuenta que solo en el caso de la ultracentrifugación y el método PRESEC, los marcadores de vesículas CD9, CD81, anexina 2 y TCG101 fueron fácilmente detectables por estos métodos. A diferencia del método de precipitación y de cromatografía, donde la señal de los marcadores fue casi inexistente, a pesar de que partimos de la misma cantidad de medio condicionado para el aislamiento. En todos los casos, observamos la ausencia del marcador calnexina, que es una proteína de retículo endoplásmico y que se utiliza para monitorear la posible contaminación de fragmentos celulares. Cabe destacar que en todos los métodos se detectó la presencia de albúmina, proveniente del medio de cultivo celular. Dado que el método PRESEC mostró ser una alternativa confiable para la detección de marcadores vesiculares, decidimos caracterizar con mayor detalle las fracciones obtenidas a partir de la cromatografía del medio condicionado. Una de las primeras cosas que notamos fue que el simple hecho de precipitar el medio antes de introducirlo a la columna tuvo un impacto en la cantidad de proteína recuperada a través de la columna. Cuando la muestra se concentra por ultrafiltración, se obtiene una saturación en el patrón de proteína, que muy probablemente representa la alta concentración de albúmina presente en el medio de cultivo. En cambio, en PRESEC se obtiene un patrón más limpio y con ese enriquecimiento de proteínas de bajo peso molecular que observamos con la ultracentrifugación. Al determinar la cantidad relativa de proteína en cada una de las fracciones, lo que observamos fue que en el caso de PRESEC, las fracciones con mayor cantidad de proteína fueron las de elución más temprana, mientras que en el método tradicional de cromatografía, la máxima cantidad de proteína estuvo localizada en las fracciones más tardías. La cantidad de proteína de entrada en la columna repercute drásticamente en la detección de marcadores de vesículas en las distintas fracciones que se obtienen. De hecho, en el método tradicional de cromatografía, diversos estudios se concentran solamente en el análisis de 2 o 3 fracciones que corresponden a nuestras fracciones 7 a 9. En cambio, en el método PRESEC pudimos detectar con mayor claridad marcadores como TCG, ALIX, las anexinas y CD81. Para que lo puedan ver con mayor detalle, el método PRESEC nos permitió identificar con mucha claridad la presencia de tetraspaninas como CD9 y CD63 desde la fracción 6 hasta la fracción 18. Los otros marcadores estuvieron presentes principalmente desde la fracción 6 hasta la fracción 10. Al determinar el tamaño de las vesículas aisladas por PRESEC presentes en estas 13 fracciones, donde observamos los marcadores, se obtuvo una distribución de tamaño por una técnica que se denomina rastreo de nanopartículas, que va de los 100 nanómetros hasta los 500 nanómetros. Esta información fue corroborada por microscopía electrónica, donde de igual manera se observó una variedad de tamaños y su característica forma de taza. Estas observaciones y el hecho de que algunos marcadores solamente se observaran en las fracciones de elución temprana nos llevó a pensar que el método PRESEC nos permitiría determinar la diferencia
de contenido de proteínas entre distintos subgrupos de vesículas. Para ello, y hacer un análisis más detallado de las vesículas obtenidas en el método PRESEC, decidimos hacer una división para análisis posteriores en lo que denominamos el subgrupo 1 y el subgrupo 2. El subgrupo 1 va de la fracción 5 a la fracción 10, mientras que el grupo 2 va de la fracción 11 a la fracción 16. Esta división se hizo con base en la distribución de las tetraspaninas y de los marcadores como anexina 5, TCG 101, ALIX y anexina 2. Para descartar que esta observación fuera una particularidad de la línea celular MDA-MB468, decidimos verificar estos resultados con otras líneas celulares. Para ello cultivamos células HEC293, que son células embrionarias de riñón humano, y también cultivamos fibroblastos gingivales obtenidos de encía. A partir de la misma cantidad de medio de cultivo hicimos el procedimiento PRESEC y también observamos que las tetraspaninas CD9 y CD63 estaban distribuidas a lo largo de las 13 fracciones donde concentramos el análisis. Al igual que en el caso de las células 468, en estos dos tipos celulares también observamos la presencia de marcadores como anexinas y proteínas endosomales, principalmente en las fracciones de elusión más temprana. De manera interesante, en los fibroblastos primarios no se pudo detectar las proteínas TCG101 y ALIX. Al determinar el tamaño de las vesículas en el subgrupo 1 y el subgrupo 2 por la técnica de rastreo de nanopartículas, encontramos que el tamaño promedio de las vesículas del subgrupo 1 en los tres tipos celulares fue significativamente mayor que en el subgrupo 2. Esto también fue corroborado por microscopía electrónica, donde observamos que efectivamente las vesículas del subgrupo 1 tendieron a ser más grandes que las vesículas del subgrupo 2. Estas diferencias en el tamaño tienen sentido si se considera que en la columna saldrían de manera más temprana partículas de mayor tamaño, que en este caso correspondería al subgrupo 1. En conjunto, estos resultados nos sugirieron que estas vesículas podrían representar distintos tipos de vesículas, por lo que nos interesó determinar diferencias en el contenido de proteínas a través de espectrometría de masas. Estudios piloto nos indicaron que a pesar de la relativa limpieza que habíamos logrado con el método PRESEC, el suero fetal bovino seguía representando un problema para la resolución del estudio por espectrometría de masas. Aquí cabe recordar que los análisis proteómicos requieren de la eliminación en la medida de lo posible de proteínas más abundantes que pueden oscurecer la identificación de proteínas presentes en menor abundancia. La técnica de espectrometría de masas tiene un sesgo para la detección de aquellos péptidos que están en mayor proporción en la muestra. Por ello, tuvimos que determinar el efecto de diversas concentraciones de suero fetal bovino en los cultivos celulares y su repercusión en la preparación de las vesículas. En negro pueden observar el patrón característico que ya habíamos obtenido con el método PRESEC, donde se observa un pico de proteína en las fracciones de elusión temprana usando una cantidad estándar de 10% de suero fetal bovino. En rojo, lo que observan es el medio de cultivo procesado de la misma forma que el medio condicionado y pueden observar que ni la precipitación ni la columna eliminan la presencia de proteínas que son principalmente de tipo soluble. Así, tuvimos que evaluar el efecto de reducir la concentración de suero hasta 1% o eliminarlo completamente. En ambos casos observamos la persistencia del pico
que hemos asociado a la presencia de vesículas y una drástica disminución de la proteína soluble asociado tanto al medio de cultivo como a proteínas liberadas por la misma célula. Uno de los mayores retos para estudiar la función biológica de las vesículas es la cantidad limitada de material que se obtiene a partir de cultivos celulares o fluidos corporales. Por eso fue importante determinar si el método podría ser escalable y permitir la extracción de vesículas de grandes volúmenes de medio con la reducción de suero fetal bovino que no afecta la viabilidad de cultivos celulares. El método PRESEC nos permitió el manejo de volúmenes que van entre 500 mililitros y 1 litro de medio para la obtención de vesículas. Como pueden ver, la reducción de suero no alteró el patrón característico que habíamos obtenido en aquellas fracciones que contienen los marcadores de vesículas. Uno de los principales beneficios de reducir la cantidad de suero fue la mejor definición del pico en la región asociada a la obtención de vesículas. Al revisar la distribución de los marcadores por Western blot, vimos que el patrón de los marcadores no se alteró. Proteínas como TCG y anexina 2 siguen estando enriquecidas en las fracciones de elusión más temprana, mientras que la tetraspanina CD9 está presente a lo largo de las fracciones analizadas. Con esta muestra optimizada, finalmente tuvimos la luz verde para hacer el análisis proteómico al reducir la mayor cantidad de contaminantes solubles. Para determinar diferencias en el contenido de las vesículas contenidas en el subgrupo 1 y el subgrupo 2, realizamos un análisis proteómico cuantitativo a través de marcaje isobárico. En total se identificaron 1.686 proteínas, de las cuales el subgrupo 1 presentó 286 proteínas exclusivas. Para nuestra sorpresa, no se encontraron proteínas exclusivas en el subgrupo 2, por lo que en los análisis posteriores nos enfocamos en determinar las diferencias en abundancia de las proteínas comunes entre el subgrupo 1 y 2, que correspondieron a 1.400 proteínas. El análisis de enriquecimiento funcional para el compartimiento celular indicó que la mayor parte de los componentes de estas 1.400 proteínas corresponden a proteínas presentes en exosomas, lisosomas y citoplasma. Las funciones moleculares con mayor enriquecimiento fueron la actividad de transporte, la actividad de proteasa y la actividad de GTPasa. En los procesos biológicos más representados fueron el metabolismo de proteínas, el crecimiento celular y el metabolismo. A través de un análisis de expresión diferencial, determinamos las diferencias en la cantidad de proteínas comunes entre el subgrupo 1 y 2, estableciendo como punto de corte una tasa de cambio mayor a 1 respecto al subgrupo 1. Con estos parámetros identificamos 73 proteínas que estaban en mayor cantidad en el subgrupo 1 y 75 proteínas que están en mayor cantidad en el subgrupo 2. Las proteínas más abundantes en el subgrupo 1 estuvieron relacionadas con procesos biológicos que tienen que ver con la transducción de señales y la comunicación celular, mientras que en el subgrupo 2 las proteínas más abundantes están principalmente relacionadas con el crecimiento celular y el metabolismo de proteínas. Para tener un mejor entendimiento de la complejidad de las vesículas que componen tanto al subgrupo 1 como el 2, validamos nuestros datos proteómicos utilizando un gradiente de densidad de alta resolución que permite separar el material soluble de las vesículas. En este procedimiento se coloca la muestra en la parte más densa del gradiente.
Después de un tiempo de centrifugación, las vesículas tienden a flotar hacia las regiones menos densas, mientras que las proteínas solubles se retienen en la parte más densa del gradiente. En el subgrupo 1 notamos que había una mayor cantidad de anexina A2, lactaderina, flotilina y CD9 en las fracciones 1 y 2, que corresponde a vesículas de muy baja densidad y probablemente de gran tamaño. En el caso del grupo 2, la mayor parte de los marcadores estuvieron concentrados en las fracciones 3 y 5 del gradiente, lo que indica la presencia de vesículas menos densas o quizá de menor tamaño. De acuerdo con el estudio de espectrometría de masas, la proteína relacionada con el reconocimiento de galectina estuvo en mayor cantidad en el subgrupo 2. Interesantemente, esta proteína se localizó en las regiones más densas del gradiente, lo cual sugiere que esta proteína está localizada en la parte externa de las vesículas. Para empezar a entender las implicaciones funcionales del proteoma de las vesículas derivadas de la línea MDA-MB468, que es una línea celular derivada de un tumor de mama triple negativo, se aplicó un abordaje de biología de sistemas. Con la ayuda del Dr. Osvaldo Reséndiz, se construyó una red de interacción proteína-proteína para determinar la presencia de grupos de proteínas que pudieran interactuar físicamente. El análisis mostró que sí existe una interacción significativa, principalmente entre 627 proteínas que son transportadas por las vesículas. Resultado de este análisis, se identificaron 4 subredes, de las cuales les muestro las 3 principales. La principal subred está conformada a su vez por 5 subgrupos, entre los que destacan proteínas que están involucradas con la traducción, donde se pueden encontrar proteínas ribosomales y factores de transcripción, con la degradación de proteínas y con el metabolismo de RNA, donde se encuentran factores de splicing y ribonucleoproteínas. Otras subredes relevantes involucraron proteínas relacionadas con el plegamiento de proteínas y con la señalización a través de GTPasas-Rho. Para identificar las principales vías biológicas enriquecidas en el proteoma de las vesículas de la línea celular MDA-MB468, se determinaron los módulos funcionales. Entre los módulos más significativos se encontraron aquellos relacionados con la degradación de proteínas por el proteasoma, la modulación de transcripción y la actividad de sinasas tipo MAP. Este análisis resulta interesante porque justo en el tratamiento del cáncer de mama se han considerado como estrategias terapéuticas la inhibición de ciertas subunidades del proteasoma y de la señalización de MAP sinasas. Además, la relevancia de este tipo de abordaje es que nos permitirá acotar la evaluación de los efectos funcionales que pudieran tener las vesículas derivadas de diversas líneas celulares. Uno de los principales retos para determinar la funcionalidad de las vesículas radica justo en qué tipo de respuesta puede ser monitoreada en la célula receptora. Esta estrategia de biología de sistemas nos permitirá diseñar experimentos para corroborar la funcionalidad del proteoma de las vesículas. Un aspecto para considerar en el aislamiento de vesículas extracelulares es que éstas conserven su funcionalidad después del procedimiento. El método PRESEQ parece conservar la capacidad de las vesículas para ser reconocidas y recibidas por otras células. Para evaluar este punto, generamos una línea celular derivada de la 468 que expresara la proteína verde fluorescente en las vesículas. Al medir la intensidad de fluorescencia en las fracciones obtenidas por el método PRESEQ, obtuvimos que la mayor intensidad de fluorescencia estaba concentrada justo en las fracciones donde se identificaron los marcadores como CD9.
Además, analizamos por microscopía de fluorescencia la incorporación de las vesículas fluorescentes en células 468 y en la línea celular MCF7. En ambos casos, las vesículas del subgrupo 1 y subgrupo 2 fueron internalizadas, como se puede apreciar aquí en la vista lateral de este corte óptico, lo que indica que las vesículas conservan su capacidad para ser reconocidas por una célula receptora. Esta estrategia además nos permitirá estudiar los factores involucrados en el reconocimiento de vesículas, como son los patrones de glicosilación en las proteínas de membrana de las vesículas. Espero que muy pronto les pueda contar el resultado de estos experimentos y aprovecho para invitar a todos aquellos estudiantes interesados en la biología de vesículas extracelulares a contactarnos para participar en nuestros proyectos. Ya para terminar y para reiterar la invitación a los estudiantes interesados, me gustaría comentar de manera muy breve los proyectos que estamos desarrollando en el laboratorio. Las herramientas que hemos generado las estamos usando para entender diversos mecanismos en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, en especial de la enfermedad de Parkinson. Entre los hallazgos más recientes en el estudio de la patogénesis de las enfermedades neurodegenerativas es que existe una alteración en el tráfico endolisosomal. En la enfermedad de Parkinson, además, existe una disfunción mitocondrial que juega un papel muy importante en el inicio de la enfermedad. De hecho, muchas de las mutaciones asociadas como agente causal de la enfermedad en casos familiares justo afectan proteínas involucradas en los endosomas, mitocondrias y lisosomas. Uno de los objetivos principales del laboratorio consiste en determinar cómo esas mutaciones afectan el proceso de biogénesis de las vesículas extracelulares y cómo alteran su proteoma. De manera general, la disfunción mitocondrial y endolisosomal está asociada a la presencia de cuerpos multivesiculares de mayor tamaño y a la producción de vesículas derivadas de mitocondrias que pudieran utilizar la ruta de liberación de exosomas. En colaboración con la doctora Laura Dalid del Instituto Nacional de Neurología, estamos estudiando las bases genéticas de las enfermedades de Parkinson, caracterizando además vesículas derivadas de estos pacientes para la identificación de biomarcadores tempranos de la enfermedad. Por lo pronto no me queda más que agradecer la atención a este seminario y presentar los nombres de todas esas personas que estuvieron involucrados y que hicieron posible la elaboración de este proyecto, en especial al estudiante Juan Alfonso Martínez y a la doctora Karina Hernández. Muchas gracias y quedo abierto para cualquier pregunta.